Hace 30 años la desigualdad entre dos estudiantes significaba que uno de ellos tenía mejor infraestructura escolar, por ejemplo, tenía un maestro de mejor calidad, tenía algún libro adicional a el libro de texto gratuito. Hoy en día a esa desigualdad entre dos estudiantes se ha sumado el hecho de que ese mismo niño que de por sí tenía acceso a otros recursos educativos y de desarrollo, tiene además acceso a una computadora en su casa, acceso a internet y por lo tanto acceso a objetos de aprendizaje, a bibliotecas digitales, etcétera. Y la separación, la brecha entre estos dos estudiantes ha crecido mucho. En nuestro país, por lo tanto, se acaba de reconocer en la Constitución el derecho de acceso a la banda ancha como uno de nuestros derechos fundamentales. Somos muy pocos los países en el mundo que reconocemos esto como un derecho, los podemos ver en el mapa, ya sea en la Constitución, leyes, a través de jurisprudencias, somos pocos los que reconocemos este derecho. Y ahora lo que tenemos que hacer es pasar del reconocimiento de este derecho, que nos da una oportunidad de tomar muy en serio este tema, a hacerlo realidad, a un impacto en la vida de las personas. ¿Cómo está México hoy en día? Bueno, en México el 60% de la población actualmente no es usuaria de Internet. Solamente 4 de cada 10 personas en nuestro país usa Internet. Y cuando se entrevistan estas personas que no utilizan Internet y se les dice, ¿usted por qué no usa Internet? Lo que nos responde el 59% de ellos es porque no me alcanza, por falta de recursos económicos. Es decir, hay otros motivos, pero el motivo más fuerte es la incapacidad económica para pagar este servicio. Y tenemos, además de esta brecha, de esta diferencia socioeconómica en el acceso a Internet, tenemos otras diferencias, como por ejemplo una entre lo urbano y lo rural. En cuanto a viviendas que tienen acceso a Internet, vemos que en las localidades urbanas, cerca de 1000 localidades urbanas que existen en nuestro país, el 29% de estas viviendas está conectada a Internet. No es un buen número en el contexto internacional, pero es mucho mejor que lo que vemos en las viviendas rurales. En el campo de esas 191,000 localidades rurales, somos un país muy rural en cuanto al número de localidades, en esas viviendas solamente el 2% está conectada a Internet. Entonces la diferencia entre las ciudades y el campo es también muy grande. Y bueno, ¿cómo estamos en el contexto internacional? Estamos claramente rezagados. Este es un comparativo de suscripciones de banda ancha, fija y móvil por cada 100 habitantes con países miembros de la OCDE. Y vemos que estamos en el último lugar de la tabla. Ahora, pues se podría argumentar que es injusto compararnos con los países miembros de la OCDE porque no necesariamente, digamos, estamos comparándonos con el club de los países más desarrollados. ¿Qué pasa si nos vemos con América Latina? Y en América Latina vemos que somos la segunda economía más importante y sin embargo tenemos el 20º lugar en cuanto a acceso a Internet. Esto me parece nos demuestra claramente que no podemos estar contentos con el lugar que ocupamos en el contexto internacional. Además de la posición que ocupamos en términos relativos en estas comparaciones internacionales, otra preocupación es la velocidad a la que avanzamos. No solamente estamos por detrás, sino que desde los números son 2002, 2012, nos hemos movido mucho más lento que otros países. Y claramente si estamos atrás, pues tenemos que avanzar más rápido que los demás para llegar al mismo lugar. Así se ve, esta es una ilustración de cómo se ve la cobertura de banda ancha hoy en el país y esta es una de cómo debiera verse si estuviéramos en términos competitivos en el contexto internacional. Estamos claramente atrás en cuanto al acceso a Internet en nuestro país. ¿Qué hay detrás de esto? Uno de los grandes retos es la cobertura de las redes, es decir, que estemos físicamente en un lugar donde es posible conectarnos a Internet.
y para eso tiene que existir una red de telecomunicaciones que llega a ese lugar donde nos encontramos. Por eso la cobertura es un tema central a esta problemática. Y si vemos específicamente la cobertura de redes de fibra óptica en nuestro país, vemos que la mitad, que es el bloque amarillo, el 50% de la población, habita en localidades donde existe 2 o más redes de fibra óptica. No quiere decir en su casa, en su oficina, quiere decir en algún lugar de la localidad hay 2 o más redes de fibra óptica y por lo tanto sería posible que existiera el acceso a Internet. Después tenemos un 15% de la población que habita en una localidad donde solamente hay acceso a una red de fibra óptica. Y esto significa fibra óptica no en competencia y por lo tanto probablemente con precios que no faciliten el acceso. Y hay otro 35% de la población, que es el bloque rosa, que habita en una localidad donde existe acceso, donde no existe acceso a ninguna red. Es decir, simplemente no es posible que esa población tenga acceso a Internet. Y bueno, otro gran componente del reto de la cobertura de las redes de telecomunicaciones para hacer posible este acceso es el tema de la concentración de la población. Este es un reto para cualquier industria de red. Esto pasó con la energía eléctrica, pasa ahora con las telecomunicaciones. La concentración poblacional nos ayuda mucho a conectar a la población porque reduce el costo unitario de llevar esa infraestructura hasta donde se encuentran las personas. Y lo que vemos aquí es que tenemos una buena noticia, ahorita viene la mala, pero esta es la buena, y la buena noticia es que el 66% de nuestra población habita solamente en el 1% de las localidades del país. Esa es una concentración brutal en nuestras grandes ciudades y por lo tanto esta población, este 66%, no es fácil, hay otros retos socioeconómicos, hay otro tipo de retos, pero sí es físicamente factible, es mucho más probable que podamos conectar a esta población a Internet. Y en cuanto a los sitios públicos, las escuelas, las bibliotecas, los ayuntamientos, los centros comunitarios de todo tipo, que son puntos clave de acceso a Internet, ¿cómo están distribuidos? Vemos que el 19% de estos sitios se encuentran en ese 1% de la población. Y esto es algo que podemos atender, existen retos, pero lo podemos hacer. Las cosas se complican más cuando vemos lo rosa. Y aquí en esta parte vemos que el 9% de la población, es decir, cerca de 10 millones, poco más de 10 millones de habitantes, habitan en el 90% de las localidades del país. Es decir, solo 9% de la población los tenemos muy dispersos en casi 175,000 localidades en nuestro país. Y eso implica que no hay una posibilidad de mercado de que sean conectados. Eso simplemente nunca va a funcionar por la vía del mercado. Y en cuanto a los sitios públicos, tenemos que el 46% de estas escuelas, clínicas, etcétera, se encuentran en este 90% de las localidades, es decir, la mitad casi de nuestros sitios públicos también están increíblemente dispersos. Eso es una buena noticia en cuanto a que significa que estamos llegando o hemos llegado con servicios de educación y salud pública a lugares muy remotos en nuestro país, pero por supuesto fue un reto para electrificarlos, sigue siendo en muchos casos, y ya no se diga para el tema de llevar redes de telecomunicaciones a esos sitios. Y la otra es el reto orográfico. Además del tema de dispersión poblacional, tenemos el gran reto de ser un país con montañas, barrancas, cordilleras, con todo tipo de complejidad orográfica. Y la complejidad orográfica, por supuesto, encarece el despliegue de las redes. Y si la red es más cara, pues el operador o quien sea el que despliega la red tendrá que recuperar una inversión mayor, los precios serán mayores y eso va contra nuestras metas de acceso. Estos dos retos, el de la dispersión poblacional y el de la orografía, los enfrentó también la red eléctrica. Electrificar este país, llegar al 98% de la población, tomó 80 años. Ese fue un reto enorme y hay fantásticas historias de ese tema que no es el que vamos a platicar aquí.
Pero en el caso del acceso a Internet no podemos tomarnos 80 años para llegar al 98% de la población. No podemos porque el mundo, el cambio tecnológico y la velocidad a la que está avanzando el mundo, más estas diferencias de las que hablábamos entre quienes sí tienen acceso y quienes no tienen acceso a estas tecnologías, nos impiden tomarnos con un poco más de calma este reto del acceso con su componente básico de cobertura de redes. Y en el caso de la red eléctrica, habían estos retos de la dispersión y de la orografía, pero para las telecomunicaciones sumamos un reto adicional. Y este reto adicional es el dinamismo tecnológico, este cambio tecnológico que es tan rápido que hace que los mercados atendidos nunca se saturen. Es decir, en otro tipo de servicios se satura un mercado y para crecer los mercados hay que ir a buscar nuevos segmentos de población, nuevas zonas geográficas de nuestro país, por ejemplo. En este caso de las telecomunicaciones eso no sucede, porque los mercados siempre se renuevan, siempre hay una nueva tecnología que vendernos a los mismos, siempre hay un acceso a Internet más rápido y por lo tanto ese mercado se mantiene en crecimiento con el mismo segmento poblacional que se mantiene más rentable que los demás segmentos poblacionales en los que no han incursionado los operadores de telecomunicaciones. Entonces esto nos hace todavía más complicado en el tema de las telecomunicaciones el que el mercado nos resuelva por sí mismo esta problemática. Y bueno, el segundo reto, ya hablamos de la cobertura, tienen que existir redes para que nos podamos conectar. El segundo gran reto es el de la competencia. Necesitamos precios que permitan que las personas puedan pagar por estos servicios. Y lo que sabemos a partir de varios estudios que se han hecho en México y en el mundo es, esto es una constante, bastante constante en todos los países, es que las familias, una vivienda, un hogar destina hasta un 5% de su ingreso mensual promedio a una canasta de tecnología. Es decir, independientemente de su nivel socioeconómico, un hogar gasta hasta ese 5% en computadora, tableta, teléfono inteligente, acceso a Internet, etcétera. Y no gastan más. En niveles socioeconómicos más altos se va sofisticando lo que incluye esa canasta, pero ese 5% es más o menos estable. Y lo que nos preguntamos entonces es, bueno, en México, ¿quiénes pueden pagar el costo de la canasta básica de un dispositivo y acceso a Internet? Y si eso lo ilustramos con esta línea azul, lo que vemos es que solamente los 4 deciles de ingreso más altos pueden tener acceso a este tipo de servicios. Por eso necesitamos competencia, por eso necesitamos bajar precios. ¿Qué pasa si bajamos precios de esta canasta? Bueno, pasa esto. Salen otros deciles de ingreso que son hogares que pueden pagar sus propios servicios y que lo resolvemos por la vía del mercado, aquí sí atendiendo un tema de fallas de mercado y falta de competencia. Y si vemos cómo estamos en competencia, esta es una gráfica que tiene en el eje horizontal el índice Herfindahl-Hirschman de concentración en el mercado de telecomunicaciones, específicamente banda ancha móvil en esta gráfica, y sobre el eje, el eje vertical tenemos los márgenes de utilidad de los operadores, su EBITDA. Y lo que vemos es que claramente México no está en la norma. Los países de los triangulitos amarillos es América Latina y rosa resto del mundo, para hacer un comparativo que podamos ver que pues ahí no es claramente donde está el resto de los países, donde queremos estar. Tenemos una concentración muy grande en México. Este es uno de los motivos que impulsó la reforma de telecomunicaciones y es un tema que tenemos que atender para reducir los precios y poder conectar a la población. Bueno, entonces tenemos el reto, por una parte, de la cobertura. Necesitamos que donde estemos sea físicamente posible conectarnos a Internet, y por otra parte de la competencia necesitamos que bajen los precios para que a un mayor segmento de la población le alcance para contratar estos servicios. ¿Cómo hacemos eso? En el mundo de las telecomunicaciones hay dos modelos de
competencia. Uno es la competencia en infraestructura, es decir, cada operador tiene su propia red y presta servicios a partir de su propia red, y así compite en el mercado con los demás operadores. Y otro es el modelo de la competencia de servicios, que implica compartición de infraestructura. Es decir, los operadores comparten su red o comparten componentes de una red, por lo tanto bajan el costo de esa infraestructura y compiten en la prestación de servicios a la población. Ambos modelos pueden funcionar en diferentes países, diferentes contextos. En el caso mexicano, con este reto que vimos de la dispersión, de la orografía y de la pobreza, necesitamos movernos hacia un modelo de competencia de servicios y compartición de infraestructura. Las redes abiertas son fundamentales para bajar ese costo y permitir que cubramos mayores zonas del territorio. No podemos llevar a la Sierra de Oaxaca 4 redes de telecomunicaciones. Los números no dan, eso no va a suceder, pero sí necesitamos llevar una. Y como necesitamos que haya competencia, necesitamos que sea una red abierta para que cualquier operador pueda usar esa infraestructura para competir con otros operadores en servicios en los mercados. Y estas redes están en la reforma de telecomunicaciones también, son de largo plazo, implican mucho compromiso, mucha perseverancia. Si la electrificación nos tomó 80 años, estas nos van a tomar 5 o 6, pero tenemos que seguir con ese plan. Así es, la infraestructura requiere mucho compromiso y perseverancia en estos proyectos. Y bueno, aunque hagamos estas redes, habrá algún segmento de la población al que simplemente no le alcance con ese 5% para comprar estos servicios, porque pues, en nuestro país existe pobreza y simplemente eso nos va a suceder. Ahí es fundamental el acceso compartido a Internet. Por eso el tema de los sitios públicos, tenemos que conectar todas nuestras escuelas, ayuntamientos, plazas públicas, etcétera, bibliotecas con acceso gratuito a Internet, porque siempre habrá un segmento de la población que no pueda pagarlo, y esto es un derecho, y si lo tenemos que garantizar, no significa en tu casa necesariamente, pero sí significa en tu escuela, en tu biblioteca. Y ahí están todo lo que se puede, las maravillas que se puede hacer con esto. Y volviendo a nuestros estudiantes con los que empezamos, esa diferencia entre dos estudiantes que ya tenían ciertas brechas, cierta desigualdad, y que ahora se ha incrementado brutalmente con la brecha digital que se sobrepone y potencia las otras desigualdades. Tenemos que revertir esa diferencia. Esto se suma a las demás desigualdades y por lo tanto es un derecho y además es tarea de todos y es un tema básico de equidad, poder que todo el mundo tenga acceso a Internet y podamos cerrar esas diferencias. Muchas gracias.